Hola compañeros, buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 5 de este diplomado. Hoy el doctor Miguel Erasmo, encargado de este espacio, disertará sobre el tema siguiente: la búsqueda del yo y el cuidado de sí. Una perspectiva que tuvo mucha boga desde el principio del siglo pasado y después desarrolló pues importantes reflexiones al respecto de la psique humana, ¿no? Doctor, buenas tardes, bienvenidos compañeros. Pedimos a todos que abran en la medida de lo posible su cámara. Tiene la palabra, doctor. Buenas tardes. Bien, voy a comenzar con este tema de la búsqueda del yo o la comprensión del yo o el escrutinio sobre el yo. Y tú me hablabas de Freud y yo te decía, no, pues, el desarrollo de la filosofía subjetiva, la filosofía, digamos, centrada en la persona, viene desde Sócrates. ¿Se acuerdan? Hay una frase de Sócrates que dice, conócete a ti mismo. Y que introduce Sócrates precisamente con esta frase el tema fundamental de lo que después se conoció como introspección. Esa introspección que fue un método fundamental a finales del siglo XIX contra el que se levanta el conductismo y que después establecen estas disputas históricas con la Escuela Histórico-Cultural de Vygotsky. Entonces, ya en la filosofía antigua se hablaba de la importancia del yo, del conocimiento del yo. Después vino Renato Descartes, aquello de pienso, luego existo, el cogito ergo sum de Descartes, ¿no? Donde Descartes postula la idea subjetiva, que la existencia está basada primero en un sujeto que piensa, un sujeto que se ubica. Sin embargo, yo no me voy a mover hoy hacia esa idea, porque detrás de esa idea, tanto del conócete a ti mismo, como del pienso, luego existo, Descartes, hay una idea de ubicar al sujeto descontextualizado, desligado de la cultura, de la comunidad, del otro, ¿no? Porque el mismo Descartes, con el pienso, luego existo, ese pienso es un yo que piensa. Pero si nos pasamos a la filosofía, por ejemplo, de Marx, por ejemplo, de Gramsci, y la psicología de Vygotsky, de Luria, de Talisina, de Rubinstein, ellos nos están diciendo que el hombre no piensa como sujeto aislado, sino que el hombre está en un contexto cultural donde el pensamiento es una conquista de la cultura, donde el pensamiento es un producto colectivo, social de la cultura, y la palabra que utiliza Vygotsky es la internalización. Vygotsky internaliza, ve cómo el sujeto internaliza el pensar, o sea, aprende a pensar desde lo social. Hay un autor mucho más contemporáneo, Piaget, que toda su teoría se basa en esta idea de que el individuo nace como individuo y luego se socializa. Quiero que esto lo remarquen porque esto va a ser fundamental en el tema. Para Vygotsky, el individuo nace como individuo y luego va en pos de la socialización. Es como si la sociedad estuviera allá y él naciera acá, separado de lo social y fuera, avanzar hacia los procesos de socialización. Vygotsky invierte esta fórmula y yo considero que Vygotsky tiene una razón. Vygotsky dice, el hombre es un ser social que se individualiza. O sea, Piaget pensaba que el hombre era un ser individual que se socializaba. Vygotsky dice no. El hombre es un ser social que se individualiza. Y al ser un ser social que se individualiza, y eso quiero que lo tenga muy claro en sus notas, si el hombre es un ser social que se individualiza, al ser social y avanzar hacia la individualización,
Entonces, los elementos que están participando de su individualización son elementos que tienen raíces sociales. Pensemos, el lenguaje. El lenguaje es un producto social que el niño internaliza, individualiza. El pensamiento. El pensamiento es un producto social que el niño individualiza, internaliza. ¿Ya? Las emociones, ¿sí? Las emociones tienen una base biológica, pero esas emociones están en un contexto cultural. Un contexto cultural que las valida o las reprime, que las estimula o invita a esconderlas. Y el individuo entonces va a ir internalizando esos comportamientos sociales y los va convirtiendo en comportamientos individuales. En esta ruta, en esta ruta, en esta misma ruta yo quiero acercarme al yo. Y entonces quiero partir de una premisa inicial que quiero que ustedes marquen ahí. Vivimos hoy el mundo en uno de los momentos más tristes de la humanidad, capitalismo neoliberal. Y la palabra que Marx usa para caracterizar cómo este capitalismo incide en la psicología de las personas es la palabra enajenación. Cuando Marx dice enajenación, se refiere a la enajenación del hombre, se está refiriendo a la subjetivación, a la internalización de las condiciones de explotación del capitalismo hacia el interior de la psique de un ser humano. Estar enajenado, estar escindido, estar separado del otro. Entonces, somos sujetos enajenados. Quiero que lo pongan así, con mayúscula. Somos sujetos enajenados. Y si somos sujetos enajenados, se debe a que vivimos en una sociedad que nos enajena porque la actividad fundamental del ser humano, la actividad básica para que exista lo humano, que es el trabajo, que es la producción de mercancías que satisfacen nuestras necesidades, es una actividad que está desarrollándose en condiciones de explotación, en condiciones de despojo. Entonces, el hombre no produce en condiciones de libertad, produce en condiciones de explotación. Por tanto, el yo que se está desarrollando en el ser humano dentro del capitalismo es un yo enajenado. Por tanto, yo me voy a permitir con ustedes, porque es un diplomado, para pensar la idea de decirles el conocimiento de sí mismo no es escrutarme las vísceras ni saber cuáles son las potencialidades o las limitaciones de Miguelito. Conocerme a mí mismo en el capitalismo es, en primer lugar, conocer mi condición de enajenado. Conocer mi condición de explotado. Entonces, en el capitalismo, el conocimiento del yo implica conocimiento de la explotación, de la enajenación. El conocimiento de las condiciones sociales en las que ese yo se está expresando en un trabajo explotado, en un trabajo enajenado, en un trabajo que lo aliena, que lo enajena, que lo separa de los demás. Fíjense qué diferencia, porque las propuestas que vimos hasta hoy, hasta el encuentro pasado, todo el coaching neoliberal, todo esto, eran propuestas donde el sujeto supuestamente se salía de su condición de explotación, se iba a hacer un camping, ¿no? Un yoga de recuperación del yo, y allá se abstraía, ¿no? Hacía todos estos ejercicios con los cuencos, otras cosas, ¿no? Para encontrarse a sí mismo. Nosotros nos distanciamos de esta postura. Encontrarse a sí mismo es descubrir la explotación, descubrir la enajenación. No es descubrir mis potencialidades para ser un explotado más productivo. No es descubrir mis potencias para ser un explotado más creativo y exitoso. No es descubrir mis limitaciones porque no logro ser un explotado con más éxito. No, para mí el paso a la comprensión del yo necesariamente implica la comprensión de las condiciones sociales, de las condiciones de producción
de las condiciones de explotación del capitalismo, ¿sí? De las condiciones de explotación del capitalismo para poder entonces yo decir que voy hacia una autopercepción, digamos, lo más objetiva posible. Y lo voy a decir de un modo que quizás les parezca más interesante. No se puede luchar contra el sistema de opresión externo si internamente desconocemos la opresión o creemos que merecemos esa opresión. Ahora mismo yo acabo de aplicar unos instrumentos a mujeres oaxaqueñas de diferentes edades, desde los 20 hasta los 60 y tantos, sobre relaciones de pareja, patriarcado, cosas de estas. Y dentro de las cosas que me han salido en el análisis muy interesante es que pues, el 40% de las compañeras consideran que el trabajo de la casa tiene que realizarlo una mujer. Y que si el hombre participa es como ayuda. El 60% piensa que sí, que el hombre tiene que estar ahí. Pero todavía el 40% considera que el trabajo del hogar es un trabajo de la mujer, que el hombre no tiene por qué participar. Mira, para que tengan una idea. Entonces estoy diciendo, yo no puedo descubrir mi condición, voy a hablar de las compañeras, ¿sí? Yo no puedo descubrir mi verdadera potencialidad como mujer digna. Yo creo que el trabajo de la casa es de las mujeres y no de los hombres. O sea, si yo naturalizo la opresión, si yo asumo la opresión como una condición natural, yo no voy a poder pasar a la defensa de mi autoestima o voy a estar defendiendo mi autoestima desde una posición burguesa. O sea, soy una explotada que se siente bien. Está una explotada empoderada. Vaya, así lo pueden poner. Las oprimidas empoderadas. O sea, oprimidas que se van a la calle a hacer desmadre, pero no estudian. Oprimidas que se van a la calle a hacer desmadre, pero sueñan con un hombre con el hombre de su vida, que tiene ciertas características diseñadas por el sistema capitalista neoliberal, porque las características de la pareja no las descubrimos nosotros, son impuestas por Hollywood, por Walt Disney, ¿sí? O sea, los rasgos estéticos de la belleza también son impuestos por el sistema. Yo lo que les estoy diciendo, por favor, compañeros y compañeras, es para todos, ¿no? Que asumamos la idea de que la autoestima, y fíjense lo que voy a decir, lejos de ser un sentimiento individualista, fíjense lo que voy a decir, la autoestima, lejos de ser una postura psicológica individualista, la autoestima está dada en el suelo firme desde el cual se ejerce la agencia política y se dice no a la justicia. Entonces, quiero que anoten ahí, sin rebeldía no hay autoestima. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una sociedad opresiva y las mujeres más todavía. Entonces, si usted no es una persona rebelde, si usted está calladita porque se ve más bonita, si usted es obediente a los dictados de la historia opresiva, usted, a la autoestima suya está en peligro todo el tiempo y me imagino que también está descalibrada, porque no es posible tener ante mí un acto de respeto si soy un oprimido y no me paro con rabia frente a la opresión. No es posible. Por eso quiero que vayan dando ahí. La búsqueda del yo no se puede disociar de la búsqueda y descubrimiento de todas las formas de explotación en la sociedad capitalista neoliberal. Si el yo es un ser explotado, necesita la conciencia de eso. Y también póngaselo a la burguesía. La búsqueda del yo burgués pasa por la comprensión de los actos de explotación hacia los demás. Porque no se puede tener una autoestima adecuada si además usted es un explotador. Si usted vive del trabajo de los demás. O sea, ambas partes están, digámoslo, desalineadas con el tema que queremos desarrollar con ustedes hoy. No. Entonces, ¿cuál es el acto de búsqueda de la autoestima más genuino? La rebeldía. La rebeldía. Frente a todas las formas de opresión. Porque donde hay opresión y no hay rebeldía, hay subalternidad, hay subyugación,
hay dominación internalizada, subjetivada. Estos camaradas que trabajan en SAMS y ahí ponen que son, no sé, ya no les llaman trabajadores, ahora les llaman, tienen otro nombre. Y ponen un mural con el mes, ¿no? El trabajador del mes, quién sabe cómo le ponen. Imagínense ustedes que seleccionan al que más trabaja. O sea, el que más produce para el dueño. El salario sigue siendo el mismo. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Tienen ya existe la profesión de psicología organizacional, que es el capitalismo, que forma un especialista, un psicólogo, que está altamente capacitado para hacer que los explotados se sientan bien dentro de las condiciones de explotación. Y le hacen actividades y le hacen cosas y logran que en la fábrica la gente recupere un poco de energía y sonrían, incluso hasta les exigen la sonrisa, porque todo esto es, el capitalismo es de un cinismo atroz, ¿no? Entonces todo el que trabaja con público tiene que estar sonriendo, aunque tenga el hígado revuelto, aunque tenga un salario miserable, aunque esté trabajando 12 horas. La sonrisa es fundamental. Todo esto son condiciones de opresión que gravitan sobre el respeto por sí mismo que tiene la obrera y que tiene el obrero en las condiciones del capitalismo. Quiero que consideren el cuidado de sí mismo es parte de esa búsqueda. Esta categoría, cuidado de sí mismo, que viene de Foucault, cuidado de sí mismo, ¿sí? No me vayan a ver a mí frente al espejo, ¿no? Poniéndome mis talcos y mis cremas, ¿no? Para que mi piel se ponga brillante y mi calva recupere la belleza juvenil que tenía, ¿no? Yo cuando joven tenía mucho pelo. Quiero que anoten ahí, el cuidado de sí mismo de Foucault no es narcisismo. Voy a tratar de explicar esto, porque hay quien confunde el cuidado de sí mismo con el narcisismo, ¿no? Con esta idea de Narciso, este dios griego que se enamoró de sí mismo, se considera muy bello, muy bello, muy bello. Y mirándose en el agua, él intenta besarse ahí, se cae y se ahoga. Y de ahí viene este término narcisismo, ¿no? La persona que se enamora de sí misma, la persona que se considera bella. No. El cuidado de sí mismo de Foucault no es un acto narcisista, es una práctica, voy a decir, una práctica política. Es una ética solidaria con el cuidado del otro. Fíjense lo que voy a decir. El cuidado de sí mismo es una práctica política solidaria con el cuidado del otro. Y hay que entenderlo así, porque yo estoy asumiendo esta idea de cuidado de sí como lo expresa Michel Foucault, es un deber ético frente al otro, es la base de una relación responsable con el mundo. Y fíjense cómo lo voy a decir ahora, que también es parte de mi presentación y mi acción en la polis como ciudadano. Voy a poner un ejemplo que, como lo hemos discutido tanto, lo van a entender enseguida. Yo no tomo coca. Esto tiene dos dimensiones importantes. El cuidado de mí, el cuidado de mi persona. Pero es que el cuidado de mi persona pasa por el cuidado del otro y por el cuidado de lo social. Porque el consumo de la coca destruye el agua, pero destruye la salud del otro. Entonces yo me presento como actor político con un cuidado de mí cuya otra cara es el cuidado del otro, es la responsabilidad por el otro. O sea, yo puedo decir, yo no tomo coca porque me preocupan los demás. Y alguien pudiera decirme, pero ¿cómo que no tomas Coca-Cola porque te preocupan los demás? ¿Y qué tienen que ver los demás? Los demás tienen que ver mucho porque los demás me ven tomar Coca-Cola. Mis hijos me ven tomar Coca-Cola. Mis amigos me ven tomar Coca-Cola. Yo quiero que se den cuenta que el cuidado de mi cuerpo
pasa también por una dimensión política, por una praxis política que tiene una dimensión social. Esas personas que a mí en lo personal me gusta mucho hacer ejercicio. Si no estoy entrenando taekwondo, estoy en el gym. Todos los días yo tengo que hacer ejercicio. Y cuando me paso 2 o 3 días sin hacer ejercicio, me empiezan a salir dolores por acá, por acá, por acá. Pero es un ejercitar que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la idea de que soy un intelectual, de que tengo que escribir, que me paso muchas horas sentado, que me tengo que presentar al otro, que el otro me está viendo, que estoy tratando de cambiar el mundo. Yo no voy a cambiar el mundo desde el acto político de no trabajar conmigo. Quiero que lo vean así. Cuando me preocupo por mí, me estoy preocupando por el mundo y viceversa. Son 2 caras de la misma moneda. Porque si no convertimos el acto político en un acto incongruente, en el que yo le digo al otro, emancípate, pero yo no me emancipo. Yo le digo al otro, no tomes Coca-Cola, pero yo la bebo. Yo le digo al otro, no hagas esto, que no consumas la porquería que el capital te propone, pero yo la consumo. Entonces, el cuidado del yo es un acto de congruencia política frente al sistema que te arrebata el cuerpo, te arrebata el tiempo, te arrebata el trabajo, te arrebata la vida y te arrebata la salud. Quiero que lo vean así, no como el acto narcisista de que yo ahora pienso que yo, pues, no, que soy, que me quiero ver. No, no. Quiero que se den cuenta que no se puede separar políticamente el cuidado del otro del cuidado de mí. Estoy metido en un texto que estuve revisando de Michel Foucault que se llama La hermenéutica del sujeto. La hermenéutica del sujeto. Y en ese texto, Foucault, que coincido con él en esto, él nos está diciendo, para yo participar de la polis, de la política, del espacio público, ¿no? Con nosotros, porque no puedo estar en la polis yo solo. Una de las primeras cosas que yo tengo que hacer, y me voy a referir a ese término ahora, es gobernarme a mí mismo. Y pongan ahí, gobernarme a mí. Y eso es uno de los elementos que me gusta porque viene de Antonio Gramsci también. Antonio Gramsci, refiriéndose a la categoría de disciplina, Antonio Gramsci dice que no es un acto de obediencia, que disciplina es autoconocimiento, autocontrol. Gobernarme, exigirme, ¿por dónde voy a ir? Como ser social, como ciudadano y como ser político. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer yo con mi existencia? Mi limitada y mezquina existencia cobra potencia cuando se pone al servicio de lo otro, de la vida. Mientras mi vida se viva solo para mí, solo para mi yo, solo para mi hedonismo, no va a haber trascendencia. Entonces pongan ahí, el cuidado del yo es un acto de trascendencia política. Les voy a poner un ejemplo que me encanta, me gusta mucho. La segunda mitad del siglo pasado, el primer exportador de tabaco del mundo fue Cuba. Era Cuba. Todavía me imagino que algunos han oído hablar de los famosos, muy reconocidos tabacos cubanos. Cohiba y marcas muy reconocidas. Simpático porque un buen tabaco, esto lo voy a dar como una nota cultural, un buen tabaco cubano, tú lo prendes y le das 2 o 3 chupadas y lo pones aquí en el borde de la mesa y él se tiene que quemar completito sin apagarse y sin que se caiga por su propio peso la parte quemada. Queda blanca y sostenida. Es una prueba por un buen tabaco cubano.
el ejemplo que le quería poner es el siguiente. Se hizo en Cuba una campaña para acabar con el tabaquismo porque éramos unos proletarios viciosos y todo el mundo fumaba tabaco. Y el primero que fumaba tabaco era Fidel Castro. Salía incluso en los discursos con un tabacón ahí y se echaba el tabaco en el discurso. Y cuando salió la campaña contra el tabaquismo, el primero que dejó de fumar fue Fidel Castro. Nunca más se le volvió a ver con un tabaco. Él dejó el cigarro. ¿Por qué? Porque el cuidado de sí tiene la doble proyección del cuidado del otro. No puedo cuidar al otro políticamente responsable si no cuido de mí políticamente responsable. Aquí le hemos dado un giro a esta idea burguesa de los minifuzles y de todas estas cosas de irnos a hacer yoga y todas estas cosas, que más bien parece hedonismo que un consecuente cuidado político de sí mismo. La tercera idea que quiero dejar clara, bueno, la primera idea fue que la autoestima tiene que verse como, como el fundamento de la resistencia política. Así quiero verlo. La autoestima como fundamento de la resistencia política. En primer lugar. Si usted es un oprimido que no sabe ni que está oprimido o lo sabe y le vale madre, usted autoestima no tiene ninguna. Usted lo tratan como lo que es, como un gusano, como decía Zapata, ¿no? Si te vas a hacer gusano, no te quejes cuando te pise. Si vas a ser águila, vuela. Decía Zapata. Entonces, la primera idea que hoy les compartí está ahí, la autoestima como fundamento de la resistencia política, la rebeldía como autoestima. La segunda es que el cuidado de sí no es narcisismo, es una práctica ética congruente o previa con el cuidado del otro. Cuidado del otro. Y las dos explicaciones que di apuntan a esto que quiero decir ahora. La autoestima se construye en comunidad, no en el aislamiento, no en el vacío, no en un sujeto robinsoniano, pensando en Robinson Crusoe, aquel que se perdió en la isla. No sé si han leído esa novela o han oído mentarla, ¿no? O esta película de este hombre que dice Wilson, que lanzó la pelota para el mar. No sé si la vieron también. Yo la vi porque todas las películas de él a mí me parecen formidables. Él me parece muy formidable como actor. Y entonces platicaba con la pelota, se peleaba con la pelota y la avanzó al mar y Wilson y fue detrás. Bueno, eso es un sujeto robinsoniano, un sujeto sin contexto social. Fíjense qué interesante porque cuando el sujeto está sin el otro, necesita un Wilson, una pelota, algo. ¿Sí? Por eso me parece que, me voy a salir de este momentico, me parece que la soledad es un buen proceso de terapia para el sujeto. Cuando empiezas a estar solo sin estar preparado, empiezas a hablar solo, hablas con el otro, pero ya después que te fortaleces en la soledad, terminas hablando con Dios. O sea, terminas hablando los problemas fundamentales de la humanidad y empiezas a darte cuenta del lugar que el otro ocupa en tu existencia como sostenimiento de tu persona, ¿no? Empiezas incluso a gustar la soledad, porque la soledad hace falta, y más en este capitalismo. Digo soledad en el sentido de la búsqueda de la conciencia de la opresión, de la conciencia de que todo el tiempo estamos correteando atrás de alguna mercancía, atrás del dinero, y no nos damos cuenta de esta vorágine de existencia que nos roba el tiempo, la energía, los sueños, las aspiraciones, la capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos o sentirnos bien con el otro. Todo eso se pierde, porque el capitalismo en su proceso de enajenación va destruyendo todo. Entonces, la tercera idea es la autoestima se construye en comunidad. La idea del yo, de Descartes, pienso, o sea, no dice yo pienso, porque el pienso ya incluía el yo, pero Descartes dice pienso, luego existo. Eso es una abstracción burguesa. Y si quieren ponen ahí, el pienso de Descartes es místico, no existe. Ningún yo puede crecer sin el otro, es una fantasía. Antropológicamente, el yo siempre es una internalización, una introyección de la alteridad. Ya sea de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus vecinos, toda la gente que estuvo contigo cuando tuviste 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toda esa gente fueron entrando poco a poco en los procesos de capilarización social donde se formó tu persona. Entonces, esa gente está dentro de esto. Entonces, lo que quiero como tercera idea básica y fundamental del tema es que la autoestima se construye siempre en comunidad.
el yo autosuficiente, el yo que no necesita a la alteridad es un mito. ¿Sí? Incluso nuestra valoración personal subjetiva está profundamente determinada, influida, condicionada, usen las tres palabras si quieren, por el reconocimiento, por la validación, por el aprecio, por el amor que el otro me da, que recibo de mi entorno familiar, comunitario, social, laboral. Sea cuando vean entonces una persona que tiene una baja autoestima, no hay que concentrarse en observar su cerebro, hay que buscar en su entorno cultural, su entorno de desarrollo, en la historia de su desarrollo personal, familia, comunidad, amigos, trabajo. Pero imagínense que todo eso está dentro del capitalismo. Todo eso está dentro de Hollywood, bañado por Hollywood, bañado por Walt Disney, bañado por las caricaturas, bañado por el broso. ¿Se acuerdan aquel programa donde salió una compañera en trusa y él ahí agarrando las nalgas? Eso no es algo aislado, eso es parte del posicionamiento del capital con respecto al cuerpo de la mujer y al cuerpo del hombre, que son cuerpos cuyo destino es el mercado. No solo adquirir lo que el mercado produce para que el cuerpo pueda tener alguna mediocre relevancia, sino el cuerpo como mercancía misma, vendido al mercado, como objeto de consumo físico, en el caso de los prostíbulos y todo esto, y también como objeto de consumo mediático, ¿sí? Simbólico, ¿no? Por eso, cuando te van a vender un carro, le ponen al lado una compañera ahí delgada, ¿no? Y dice, entonces usan el cuerpo del ser humano como un elemento para la mercadotecnia del sistema, en nuestro caso capitalista neoliberal. Todo esto que estoy explicando significa entonces que el sistema te está constantemente agrediendo la autoestima. Está constantemente invalidando el respeto por sí mismo, por ti mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ruta inversa a esta dominación permanente simbólica sobre nuestros cuerpos, nuestras inteligencias, nuestras capacidades? Bueno, nosotros tenemos que transgredir la transgresión como un acto de recuperación del respeto por mí. Transgredir. Y remárquenlo porque a veces puede ocurrir que los niños en las escuelas desarrollan transgresiones porque están hartos de la dominación, hartos de la cosificación, hartos del reglamento. Todo el tiempo te están, ¿no? Y hay un acto, compañeros, los que tengan que vengan con camisa blanca, ya uno va sin camisa blanca solo por ir con la camisa que a mí me dé la gana. Solo por el hecho que ya me molesta que alguien me diga qué camisa me voy a poner para ir a no sé dónde. Porque quieren que nos veamos todos uniformados. ¿Qué pasó? Que soy oveja. Si quieren me pongo la lanita ya de una vez de la oveja, ¿no? Para que ya me vea. Y las orejitas de la ovejita, ¿no? Entonces pongan ahí, la transgresión puede ser un acto político de búsqueda del respeto por sí mismo. Así quiero que lo consideren. Porque la transgresión pone al sujeto en la recuperación del derecho a ser quien él quiere ser, frente a un sistema de dominación. Y si quieren, remarquen, en un sistema de dominación no hay autoestima sin rebeldía y no hay autoestima sin transgresión. Todo el tiempo. Y a veces las compañeras tienen que transgredir los hábitos familiares, las costumbres familiares, los prejuicios familiares, los tabúes familiares, que pesan muchísimo sobre las mujeres todavía hoy en el estado de Oaxaca. Mencioné ahorita un estudio que estoy todavía haciendo sobre unas 50 encuestas que pudimos aplicar a compañeras. Entonces, Leonardo Boff, que es un pensador fundamental de nuestro hemisferio, en un texto que se llama El cuidado esencial de Leonardo Boff,
él explica que el principio dominatorio, que es el principio que fundamentalmente rige nuestra sociedad de explotación de personas y de destrucción de la naturaleza, un principio del yo domino, ¿no? Del yo controlo. Entonces, Leonardo Boff en este texto nos plantea la idea de que ese principio dominatorio tiene que ser sustituido por el principio del cuidado. Y aquí me voy a detener. ¿Qué significa el principio de cuidado? ¿Vamos a sembrar plantas, compañeros, para proteger al medio ambiente y cuidarlo? Sí. ¿Vamos a cuidar las plantas? Sí. ¿Vamos a cuidar a los animalitos? Sí. ¿Y no me voy a cuidar yo? Porque yo soy parte de esa naturaleza. Ahí quiero que descubran la profunda relación política que tiene el autocuidado del yo con el cuidado del otro. Porque cuando yo me rebelo contra la opresión contra mí, también me rebelo contra la opresión contra el otro. Entonces, Leonardo Boff nos habla del cuidado como un acto profundamente político, no como un acto narcisista. El cuidado del medio que me rodea, el cuidado de mi persona, el cuidado de mis hijos, el cuidado de mis padres, es un acto político. El otro día, en una cena, una comida que me invitaron unas amigas, me presentaron una nueva amiga y empezamos a hablar y entre las cosas que me dijo es que algún psicólogo le había dicho a ella que porque ella tuvo su madre muy enferma y la cuidó 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 y el psicólogo le había dicho que ella se había pasado, ¿no? Con eso de estar cuidando a su mamá todo el tiempo, pues ella había exagerado un poco, que ella también tenía que cuidarse ella, ¿no? Y ella, yo le dije, mira, yo no coincido con eso que te dije, para nada. A mi madre me lo hubiera echado al hombro si hubiera sido necesario, lo hubiera cargado hasta el mar y lo hubiera hecho lo que fuera. Porque el cuidado de tu madre implica un cuidado de tu persona. La espiritualidad, eso lo vamos a ver ahorita, la espiritualidad hacia el otro, hacia la alteridad, es una espiritualidad hacia ti. Se te regresa, esto no es misticismo, yoga ni nada de eso. Hacer el bien produce en ti un beneplácito, un bienestar, ¿no? Como decía Martí lo decía de forma insuperable. Martí decía, honrar, honra, decía Martí. O sea, cuando vamos en pos de ayudar al otro, el más beneficiado soy yo. Porque avanzo hacia mi paz, hacia la profunda comprensión de mi importancia, de mi trascendencia. Ya nadie me tiene que decir, ay, Miguelito, qué importante eres o qué bueno eres, porque al yo tenderle la mano al más desvalido, ahí se está dando un acto fundamental en el que yo descubro que yo soy una persona que en este momento tengo una trascendencia con ese ser humano que yo estoy ayudando. Y nadie me lo tiene que decir. No necesito aplausos, porque el reconocimiento viene de lo más profundo de mi propio yo, de mi propia persona. Estoy tratando de que se muevan ustedes a una concepción del yo diferente a estas posturas, en mi opinión, burguesa, ¿no? Hedonistas, individualistas. Entonces, yendo más allá con Leonardo Boff, tendríamos que entender, nos estamos moviendo hacia la autoestima, que la justicia social que queremos, sin un cuidado colectivo, si la justicia social no implica, no incluye, no potencia mi desvelo por el otro, esa justicia social conduce al individualismo, al agotamiento, a la desilusión, a la desilusión de las grandes masas. Los movimientos sociales y políticos que descuidan el bienestar, la conciencia histórica que genera bienestar emocional y físico de sus activistas, tienden a producir lógicas que con el tiempo se debilitan. Entonces, la resistencia sostenible, la resistencia de largo aliento, la resistencia frente al capitalismo de los camaradas implica solidaridad, compromiso, colectivos que construyen prácticas
discursivas, prácticas transformadoras, donde se asume el cuidado del otro, la preocupación por el otro, el reconocimiento del esfuerzo que hace el otro. Y yo les decía la clase pasada a ustedes mismos que habría que hacer una investigación de la angustia y el estrés de los compañeros de la 22, de los trabajadores, porque no solo hay que verlo como un luchador, hay que verlo como un ser humano que también se estresa y tiene problemas personales y tiene angustias, y a veces el mismo sistema sindical te angustia, te estresa, ¿no? Y no, si nosotros no hacemos una discusión seria sobre esto, vamos a terminar agotando un movimiento que deja de tener un sentido. Aquí quiero que vean las dos caras, el cuidado del otro y el cuidado del yo, políticamente. El respeto por la dignidad del otro implica el respeto por mi dignidad. El reconocimiento del esfuerzo del otro implica un reconocimiento por mi esfuerzo personal. Ya, esos son elementos que me parece que son fundamentales para distanciarnos de las posiciones que hoy se están dando, ¿no? Ahora, todo lo que expliqué hasta aquí desemboca en una idea que me parece que es fundamental. La práctica del cuidado de sí mismo, la práctica sistemática y consciente del cuidado de sí mismo, tiene que verse o tiene que constituirse como un acto de resistencia contra los dispositivos de dominación, de despojo y de normalización del capitalismo. No se trata de que el capitalismo nos explota, se trata de que el capitalismo construye subjetividades explotadas que ni siquiera descubren la explotación. Incluso, si quieren ir más allá, pueden poner el capitalismo construye subjetividades explotadas que disfrutan la explotación, gozan la explotación. Entonces, políticamente, el cuidado del yo tiene que verse como una resistencia política contra todas las normalizaciones del capitalismo que me afectan en lo personal. Entonces, el cuidado de sí pasa por el examen político de mí mismo. El cuidado de sí pasa por un acto de resistencia personal, por un acto, por un examen crítico de lo que yo hago. Si quiere, pongan, pasa por el cuestionamiento de mis propios deseos, de mis propios proyectos, que a veces tienden a ser proyectos individualistas, egoístas, que rotan en torno al patrimonio, a esta lógica, ¿no?, del capitalismo. Entonces, el cuidado de sí mismo pasa por un autoanálisis de mi yo más profundo para ver hasta dónde el sistema ha logrado convertirme en un fiel consumidor de su ideología, en un fiel consumidor de su mercadería. A veces las compañeras tienen que revisar las cremas que usan. Muchas de esas cremas tienen metales pesados que producen cáncer de piel. Todos esos estudios tienen que hacerlo, porque a veces lo mejor es que te pongas un poco de aceite natural, aceite de coco, revitalizas la piel y no le pones ningún otro aditamento. Lo digo porque el cuidado de sí tiene que ser un acto político, no puede ser un acto de seguir la lógica consumista de un sistema que ya sabes que te está diciendo compra, 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 cosas que además te están matando. Ya eso lo sabes, ¿para qué entonces lo discutimos? Entonces el cuidado de sí siempre va a ser, fíjense, si logramos realmente que la gente empiece a cuidarse, ya el cuidado de sí es un acto anticapitalista. Es un acto antisistémico. Es un acto de posicionarse contra el sistema. Vaya, me imagino porque ya todos los que estamos aquí tenemos claro que el sistema no te cuida. No, puede ser, sí, jaboncito sote. Puro jaboncito sote de hierro. Yo me río. Porque, bueno, compañera y compañero, yo no he buscado las estadísticas. Yo tendría ahora que, si se lo voy a mencionar, yo buscar las estadísticas. No me gusta hablar sin tener los datos en la mano. Pero la cantidad de personas
que yo escucho que hoy padecen diferentes tipos de cáncer, comparado con lo que yo escuchaba cuando era niño, es una cosa bárbara. Cuando era niño yo no se hablaba de diabetes, cuando yo era niño no se hablaba de cáncer, cuando yo era niño no se hablaba de nada de eso. La gente se moría de otras cosas, ¿no? La cantidad de cáncer de la sangre, leucemias y cosas que eran muy raras cuando yo era niño, ¿ve? Ya hace bastantes años de eso. Tengo 58. Imagínense, quítele 40 años. Tenía 8 años. Y hoy se sabe que todo eso tiene que ver con los sistemas de consumo, no solo de la industria agroquímica, la alimentación, eso es básico, sino también de la industria de los cosméticos y todo esto que se ha ido creando. En definitiva, lo que yo quiero discutir con las compañeras, no vayan ustedes a pensar que estoy en contra de que ustedes usen lo que ustedes quieran. Aquí esto es una decisión individual. Es la idea de que el capitalismo no solo oprime, no solo reprime, sino que el capitalismo construye subjetividad. El capitalismo entra dentro de nosotros con estilos de vida, proyectos de vida, deseos, gustos, ¿no? Entonces, el cuidado de sí en el capitalismo es un acto de consumo, así. El cuidado de sí que estoy proponiendo aquí es, en primer lugar, un examen crítico de mí mismo. El cuidado de sí, como yo quisiera verlo aquí, es un acto de resistencia frente al consumo capitalista. El cuidado de sí, como yo lo quisiera posicionar aquí hoy en esta clase, es un acto de resistencia contra los deseos, que yo pienso que son mis deseos, pero son los deseos del sistema dentro de mí. Contra las normas, que yo creo que son mis normas, pero son las normas del sistema dentro de mí. Contra verdades que me han dictado y yo las asumo como indiscutibles, pero son discutibles, porque son las verdades del sistema. Todo esto entonces, a la pregunta inicial que me hacía Tapen antes de empezar, todo esto que yo he explicado te aleja de la posición individualista y subjetiva de Sigmund Freud y te proyecta hacia un yo que es un yo con mayúscula porque es un yo colectivo. Es un yo individual que tiene una proyección política hacia el otro, hacia el colectivo. Y todo esto me lleva a una idea que la defiende mucho Jaime Luna, yo coincido con él en esto. También Boff la defiende, que es la autoestima comunitaria como antídoto contra la lógica individualista de Renato Descartes. Una comunidad que fomenta la autoestima se ve a sí misma, se percibe a sí misma como valiosa, se percibe a sí misma como un nicho de cultura indispensable, genera mecanismos de protección mutua frente a esta colonización simbólica del capitalismo, frente a esta colonización mercantil del capitalismo. Y hay datos de la cotidianidad en nuestras comunidades que son resistencias potentísimas. Cuando tú llegas a un pueblo y te sientas en esa cocinita originaria ahí de la señora y te brindan un cafecito de olla. Y ya tienes un café de olla, ya no tienes una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, tienes un café de olla y un pancito de concha. Y te empiezan a ofrecer tu frijolito. Ese acto de comer, que es un acto de cuidado, porque comer no es tragar como boa constrictora. Comer es un acto de cuidado del yo. Si el comer viene acompañado del proteger la naturaleza, el proteger mi cuerpo y el proteger al otro, es un comer antihegemónico. Por eso en preescolar ya no hay que poner más plato del buen comer, sino plato de la emancipación. Porque no se trata de comer bien, se trata de comer en una ruta antisistémica, antihegemónica. Me parece que eso es un elemento importante para que toquemos el día de hoy. Entonces, si ya hablamos de estos elementos que son fundamentales, quiero pasar a otra idea a la que nos lleva a esto, porque ahora hablando del cuidado colectivo, del cuidado comunal como acto político, entiendan que esto implica el colectivo de trabajadores de la escuela, el colectivo pedagógico, que a veces estamos en disputa todo el tiempo,
en una competencia capitalista todo el tiempo, en un ego meritocrático, y no vamos al cuidado del otro como un compañero, como un camarada frente al sistema. Todo este cuidado del otro, Reina Gálvez, nos lleva a un elemento, digamos, espiritual mucho más alto para la recuperación de la autoestima, que es, hay una entrevista en el Che, al Che una vez le preguntan qué es ser un revolucionario y el Che responde: a riesgo de parecer romántico, un revolucionario es una persona que está llena de un infinito amor. Fíjense lo que dijo el Che. Porque lo que le voy a decir ahora es que el otro elemento que se acerca a la espiritualidad de lo que quería discutir ahora hoy es que ese cuidado del otro entonces posiciona al amor como una fuerza política. El amor es un aglutinante que une el cuidado personal y el cuidado colectivo. El amor como acto de conciencia frente al sistema. No el amor como un sentimiento privado, no ese amor consumista en el que el yo quiere regodearse consumiendo a la alteridad. Estoy hablando del amor como una acción consciente que combina, por supuesto, afecto, pero también compromiso, conocimiento, responsabilidad, respeto y confianza. Es un amor político, compañeras y compañeros. Entonces, es el amor, la cementación que va a unir el cuidado de sí con el cuidado del otro. Es el amor lo que garantiza que yo ponga mi existencia al servicio del otro. Y ahí la autoestima cobra una relevancia enorme y fundamental, fundamentalísima. Dije el amor como una acción consciente, como un acto incluso político, un amor que combina una potente afectividad con compromiso, con conocimiento del otro, de su situación, de su vulnerabilidad, de su pobreza. Combina afectividad con responsabilidad, con respeto y con confianza. El amor es un acto fundamental para yo desarrollar una autoestima sana. No el amor como acto individualista, consumista, sino el amor como acto político, como acto de responsabilidad conmigo y con el otro, de compromiso con el otro, de afectividad con el otro. Entonces entiendes que el amor de pareja desde la filosofía política del oprimido no es lo mismo que el amor de pareja burgués. ¿Sí? Porque donde el burgués está enamorado de la forma, ¿sí? El proletario ve un compromiso político, ve una persona, ve una subjetividad vulnerable históricamente, ve un proceso emancipatorio, porque la relación de pareja tiene que ser un proceso emancipatorio para nosotros. Y tiene que ser tal vez el más potente proceso emancipatorio, porque solo en la relación de pareja nos liberamos de los más terribles lastres del capital, que son el machismo, la homofobia, o sea, todas estas formas de dominación que históricamente se han normalizado en el sistema, en la relación de pareja, tienden a desaparecer cuando son dos camaradas los que se unen. Entonces ya no te enamoras como un burgués, te enamoras como un proletario. No es lo mismo. No se enojen conmigo, ¿eh? Esto es un diplomado para discutir. ¿Sí? No se vayan a... ¿no? Porque evidentemente todas las relaciones humanas han sido cosificadas por el capital y enajenadas por el capital, y una de las más enajenadas ha sido la relación de pareja. O sea, desde el anillo, la boda, el cura, vestirse, todas esas cosas son, todos son procesos históricos de deshumanización de las relaciones. Y hoy se han naturalizado tanto que la gente ya ni se da cuenta. Y por último, quiero proponerle que como otro elemento fundamental para recuperar nosotros nuestra autoestima es
asumir, como nos dice Leonardo Boff en la teología de la liberación, buscar una dimensión espiritual del cuidado, tanto del yo como del cuidado de la alteridad. Una dimensión espiritual que conecte al hombre con algo que está mucho más allá de él, con algo mucho más grande. La comunidad, la naturaleza, el universo, si ustedes quieren lo divino, como los teólogos de la liberación, nuestro querido Dussel. Porque todo eso da sentido a la resistencia, todo eso dibuja un horizonte de posibilidades históricas, porque no es posible enfrentar a un sistema tan cruel como el capitalismo sin un horizonte que nos dibuje aquello que queremos como posibilidad histórica. Sin esa utopía, sin esa espiritualidad, sin ese horizonte, estaríamos luchando a ciegas, estaríamos luchando por dinero, estaríamos luchando por acomodarnos, estaríamos luchando por un patrimonio y se desdibuja el aspecto más importante de lo humano, que es esa dimensión filosófica, esa dimensión espiritual que Leonardo Boff nos está proponiendo, que también incluyamos la espiritualidad en el cuidado del otro y en el cuidado del yo. Aquí te vas dando cuenta también que este posicionamiento político con respecto al yo oprimido, al yo enajenado, va mucho más allá de la concepción esta de Freud. Entonces, como los que estamos aquí somos maestros, quisiera no irme sin discutir con ustedes la idea fundamental de que tenemos que movernos también hacia una pedagogía del cuidado. La pedagogía de la liberación tiene que ser una pedagogía del cuidado del yo y del cuidado del otro. La pedagogía de la liberación no puede ser esa pedagogía tradicional, humillante, que destruye la autoestima de los alumnos, de los compañeros. No, no puede ser así. La pedagogía de la liberación tiene que ser una pedagogía en la que el aula, los espacios áulicos, la escuela, el patio, sean espacios de cuidado mutuo, espacios en los que el educador reconozca, yo sé que esto lo hemos discutido, pero hay que decirlo, reconozca en primer lugar la humanidad de sus estudiantes, el derecho de sus estudiantes a un cuerpo, a una lengua, a una sexualidad, a una racionalidad, a una emocionalidad, a un cuidado. Sin eso no vamos nosotros a lograr avanzar, porque la escuela, podemos hacer un estudio de eso. Podemos hacer un estudio de eso, pero yo voy a decirlo como hipótesis, no he aplicado ningún instrumento para estudiar eso. Ahora lo menciono y lo voy a anotar ahí. Los procesos de escolarización se pudieran o se pueden convertir, no sé si lo son, lo voy a estudiar, pero los procesos de escolarización pueden estar siendo procesos de agresión a la autoestima colectiva de niños y maestros. Entonces queremos una autoestima sana, pero tenemos un reglamento, tenemos unos exámenes, tenemos una organización escolar, tenemos criterios evaluativos que no tienen nada que ver con la dimensión espiritual, humana del niño, sino más bien están apuntando a una racionalidad instrumental que llega a ser realmente estresante y agobiante para los muchachos. Que no pueden ir a la escuela a disfrutar, que no pueden ir a la escuela a encontrarse con el otro, porque todo el tiempo están montados en una lógica racional de apréndete esto, que te lo voy a examinar, y si no lo apruebas, repites el año. O sea, ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que tenemos que recuperar los espacios de la escuela como espacios espirituales, como espacios de amor, como espacios de cuidado del otro? No digo que no sea importante aprender, compañeras y compañeros, pero digo que más importante que aprender es el bienestar. Porque sin bienestar no podemos hablar de autoestima. No se protege o desarrolla una autoestima sana en espacios donde la gente no se siente bien.
no se siente validada, no se siente respetada, no se siente querida. Por eso es fundamental este primer paso que hemos ido dando en el día de hoy. Todavía vamos a avanzar otro tanto en los temas que nos faltan. Pero me parecía a mí fundamental en este momento ubicar como un elemento fundamental de la autoestima el cuidado del yo como una dimensión política solidaria, indisolublemente unida al cuidado político de la alteridad. El cuidado, como dice Leonardo Boff, como un acto de responsabilidad con el otro, que también viene de Levinas, como un acto de recuperar la humanidad del otro. Bueno, Tapén, hasta aquí lo que yo quería compartirles el día de hoy. Ojalá les haya gustado, les haya parecido interesante el tema de hoy. Y ahora le doy la palabra para las preguntas y los análisis que queramos hacer. Adelante.